Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moya, soy estudiante de Ingeniería en Electrónica y Comunicación de la Universidad de Ambato. Hoy les voy a hablar sobre mi tema de cambio de máquina de Mili. Una decisión propia y vamos a ver lo que es el siguiente ejercicio. Desea para el siguiente de Mili, máquina con las siguientes condiciones. Está en el estado 0, esa X pasa estado Q con una salida 0. Si esa Y pasa al estado Q con una salida 1. Está en el estado Q, si esa X pasa al estado Q con una salida 0. Si esa Y pasará al estado Q con una 0. Está en el estado 2, sin la X pasará al Q3 con salida 1. Sin esa Y pasará al estado 1 con salida 1. Perdón, técnica. En el estado Q3, sin esa X pasará al Q0 con una salida 1. Sin esa Y pasará al estado 2 con salida 1. Este es un inicio de propiedad y podemos saber es el cambio de la máquina de la máquina. Entonces, para el cambio de la siguiente etapa, tenemos que es la opción de transición de la máquina de Mili. Como ya estamos haciendo estado Q. Si ponemos X Q1 y si estamos en el 0, si vamos a pasar al Q3. Esta es la etapa que acabamos de ver anterior en el ejemplo. Tenemos aquí la transición y la opción de salida. En la opción de salida, está estado Q, presión va a salir 0, que es aquí 0, 1. En el estado Q0, presiono Y, para salir 1. En el estado Q1, presiono X, para no salir 0, 1. Estado Q, presiono Y, para no salir 1. Estado Q, si presiono X, tendrá de 1. En el estado Q, presiono Y, va a salir 0. Estando en el Q3, presiono X, salir 1. En el estado Q, si presiono salir 1. Bueno, entonces es nuestra máquina de tenemos en estados a salir. Cuando pone X y presiono Y. Ahora, para hacer cambios de la máquina de Moore, hay que tomar en cuenta realmente el concepto básico de una máquina y que es la máquina de Moore. Entonces, una Mili, hacer su transición va a dar nivel de SAN. Entonces, la transición va a dar, ya sea caso 1 o 1. Una máquina de Moore que hace en cada lado van a determinar salida. Entonces, para hacer la transición, lo que es deseado, posibles estados de transición. ¿Y cómo le llamamos estados de transición? Entonces, toma en cuenta lo que voy a explicar. El estado en que se entra y la salida que va a tener. Entonces, tener el estado inicial Q0. Está en Q0, vamos a lo que es relación de transición para la máquina de Mili. Tenemos lo que en el Q0 pasa si X, es decir, X va a pasar de Q1 salida 1. Tenemos aquí. Si estamos en el Q0 y presionamos, va a pasar al Q con 1. Tenemos el estado Q1. En el estado Q1, si vamos de salir, va a pasar al estado Q2 con una salida 0, 1. Estando en el estado Q1 y presionamos Y, vamos a ir al estado Q0 con una salida 0, 1. Con eso ya tenemos lo que es estos 5 estados. Tenemos en Q2. Si presionamos X va a pasar a Q3 con una salida 1, 1. Este estado se repite, entonces por ende no lo volvemos a escribir. Estamos en el estado Q2. Presionamos Y. Pasaremos al estado Q1 con una salida 0, 1. Como ya lo tenemos, no lo escribimos. Estando en el estado Q3. Presionamos X. Vamos a pasar al estado Q0 con una salida 0, 1. Entonces, este estado ya lo tenemos, no lo escribimos. Estando en el estado Q3, presionamos Y, vamos a pasar al estado Q2 y con una salida 1, 1. Tenemos el estado Q2 con una salida 1, 1. Entonces, estos son nuestros nuevos estados para lo que es la transformación de la máquina de Mili a una máquina de Moore. Entonces, teniendo estos estados, procedemos a realizar lo que es la máquina de Moore. En la máquina de Moore, como ya sabemos, tenemos aquí los estados que acabamos de obtener anteriormente. Entonces, hacemos la tabla de los estados. Esta tabla de los estados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver en la máquina de Moore, vamos a pasarla aquí para observarla de mejor manera. Tenemos lo que es la máquina de Mili y la máquina de Moore. Como podemos observar, en el estado Q0 tenemos, cuando presionamos X pasa al estado Q1 con salida 0, 1. Entonces tenemos el estado Q1 con la salida 0, 1. Estado Q1, 0, 1, que es nuestro nuevo estado con una salida 1. Si presionamos, estando en Q0, presionamos Y, pasamos al estado Q3, 1, 1 con la salida 1, 1. Este proceso realizamos para todos los nuevos estados que hemos obtenido en nuestra conversión de la máquina de Mili Moore. Como se puede observar, tenemos aquí el estado Q001. Tenemos que hacer lo que es una equivalencia.
En lo que es la equivalencia, tenemos el estado Q001 hace referencia al estado Q0. Entonces, el estado Q0, ¿cuáles son sus estados? Tenemos el estado Q101. Entonces lo escribimos en la tabla con la salida 1. ¿Cuál es su siguiente estado? El estado Q3 con salida 11. Entonces tenemos el estado Q311 con salida 11. Procedemos al siguiente estado, que es el estado Q101. El estado Q101 es equivalente al estado en Q1, que son estas variables. Entonces, estando en el estado Q101, si entro en X, pasamos al estado Q201 con una salida 1. Y si entro en Y, pasamos al estado Q001 con una salida 1. Ahora pasamos al estado Q201. El estado Q201 y el estado Q203, ambos pertenecen a la misma transición o son equivalentes al estado Q2. Entonces, procedemos a copiar los mismos estados. Si ingresan a X, pasará al estado Q3 con salida 11. Y nuestro nuevo estado, que ya lo nombramos Q311, con la salida 11. Si ingresan a Y, tendremos el estado Q1 con una salida 01. Pasan a este nuevo estado Q101 con nuestra salida 1. Ahora, el último estado. Estamos en el estado Q3. El estado Q3 es el último estado. Si estamos en el Q3 e ingresamos una X, pasará al estado Q0 con salida 01, que es el estado que ya hemos declarado, con una salida 01. Si ingresamos una Y, pasará al estado Q211 con una salida 11. Esto es en lo que se refiere a la transición de la máquina de Mealy a una máquina de Moore. Ahora, ¿qué hemos hecho para comprobar su funcionamiento? Para comprobar su funcionamiento hemos realizado lo que son las diferentes simulaciones en el programa JFLab. En el programa JFLab lo que hemos realizado es la máquina de Mealy y la máquina de Moore. La máquina de Mealy, como ya vimos, cumple estas condiciones. Entonces, ahora lo que procederemos a hacer es solo ingresarle lo que es una variable y a comprobar si las salidas que generan son las mismas que generan en la máquina de Mealy a las mismas que generan en la máquina de Moore. Entonces, en el programa lo que hacemos es declaramos la condición inicial, que es el estado Q0, de acuerdo a nuestra tabla. Tenemos la máquina de Mealy. Tenemos nuestra tabla. Entonces, como podemos observar, tenemos el estado Q0. Si entra una X, pasa a Q1 con una salida 01. Si ingresamos una Y, pasa al estado Q3 con una salida 11. Entonces, estos pasos ya los hemos explicado anteriormente en lo que se refiere a la máquina de Mealy. Y esta es la implementación de la máquina de Moore. Entonces, como hemos dicho anteriormente, para comprobar su funcionamiento, vamos a probar las máquinas ingresando en la misma variable en cada una de ellas. Entonces, vamos a ingresar una secuencia cualquiera. Puede ser x, y, x. Aceptamos. Ahora, revisamos los pasos. Y aquí podemos observar la salida que genera en cada uno de esos pasos. Tenemos que del estado Q0, si ingresamos de X, pasa al estado Q1 con una salida 0,1. Del estado Q1 con una X, pasamos al estado Q2 con una salida 0,1. Del estado Q2, si ingresamos Y, pasará al estado Q1 con una salida 0,1. Y del estado Q1, si ingresamos una X, pasará al estado Q2 con una salida 0,1. Entonces, esta misma función de salida debe darse en la máquina de Moore. Con esto comprobaremos que ambas máquinas son compatibles o que cumplen la misma función. Entonces, ingresaremos la misma función de entrada, que era x, y x. Entonces, observamos. Con el estado X pasa al estado Q101.
Para comprobar iremos viendo en la máquina de Moore. Con una X pasa al estado Q101 con salida 01. Entonces, si entra una X, pasará al estado. Está en el estado Q101, pasará al estado con X, pasará al estado Q201 con una salida 01. Estando en el estado Q201, si ingresamos en este caso una Y, pasará al estado Q101 con una salida 01. Y estando en el estado Q101, si ingresamos una X, pasará al estado Q201 con una salida 01. Y de esta manera determinamos que la salida que se genera en la máquina de Mealy es exactamente la misma a la salida que se genera a la máquina de Moore. De esta manera hemos determinado que ambas máquinas cumplen la misma función y hemos hecho la transición de una máquina de Mealy a una máquina de Moore. Muchas gracias.